Bien, vamos a comenzar con Catesimu y vamos a ver en este primer vídeo cómo realizar la configuración de componentes. Vamos a ver cómo arrastrar los componentes desde la barra de herramientas hasta el escenario y cómo realizar las conexiones entre estos componentes. Bueno, bien, en primer lugar, fijaros que Catesimu tiene una estructura con un cajetín en principio A4. Por defecto viene configurado como A4 y vamos a ir analizando los instrumentos. Bien, en esta primera barra de herramientas, pues en ella podéis ver las herramientas habituales de cualquier programa de dibujo, y en la segunda barra horizontal podéis ver la barra de componentes. Tenéis que ir experimentando entre estos componentes y buscando cuáles son los que vais a usar cuando realizáis los circuitos de dibujo y los circuitos de automatismos. Bueno, bien, fijaros, cada uno de estos botones representa elementos. Por ejemplo, si hacéis clic en el primero, aquí lo que tenéis son alimentaciones. En principio todo esto son alimentaciones. Yo recomiendo siempre, puesto que vamos a tener circuitos de fuerza normalmente de alimentación trifásica y circuitos de mando monofásicos, yo recomiendo siempre, en principio, pues dibujar una línea trifásica en horizontal, y de esta línea trifásica vamos colgando pues todos los circuitos que sean necesarios cuando vamos a hacer un esquema. Por ejemplo, aquí tenéis una alimentación formada por las tres fases, neutro y tierra, y vamos a arrastrarla al escenario. Bien, para arrastrarla hay que proceder de la siguiente forma. Hacemos clic una vez en el componente, nos desplazamos e insertamos el componente en cualquier punto del escenario, por ejemplo aquí. Bien, bueno, una vez hacemos clic e insertamos el componente. Una vez hecho esto, el componente, como veis, sigue ligado al cursor. Para librarse de él, del componente, porque solo vamos a insertarlo una vez, pues basta con hacer ahora clic en el botón de la derecha del ratón. Fue el botón habitual de la izquierda. El de la izquierda fue el que utilizamos para pinchar en el componente y para insertarlo en el escenario, y con el de la derecha vamos a librarnos de él, vamos a desvincular el componente del cursor. Clic. Bueno, vamos a hacer ahora un poco de zoom. Bien, si queremos dibujar una línea trifásica en horizontal, este componente lo debemos girar. Por tanto, fijaros que aquí tenéis los instrumentos para girar. Vamos a utilizar el giro contrario a las agujas del reloj. Clic y ya lo tenemos. Bueno, bien, pues vamos a crear una línea trifásica, y para ello tenemos que ir a cables de alimentación, que está aquí. Ahí tenéis cables. Hacemos clic y tenemos todas las opciones posibles de cables. Hombre, la que nos interesa ahora mismo es la opción cable trifásico. Por tanto, hacemos clic en cable trifásico, nos situamos en la tercera fase, en la fase de arriba, hacemos clic en la izquierda del ratón, arrastramos sin soltar y finalmente ya en esta posición soltamos. Ahí está. Por tanto, acabamos de dibujar las tres fases a la vez. Por eso esta herramienta resulta bastante útil. Bien, sin embargo, el instrumento cable trifásico todavía lo tengo vinculado al cursor. Fijaros que si ahora dibujo aquí debajo, pues como veis, introduzco línea trifásica otra vez. Bien, para librarme del componente, como siempre, clic en la derecha del ratón, en el botón de la derecha. Y ahora, para borrar esta línea trifásica que yo acabo de dibujar de más, pues la seleccionamos, y ahora en el teclado buscamos el botón suprimir y ya está. Bien, de la misma forma vamos a dibujar un conductor neutro. Ahí va un conductor neutro y uno de tierra. Y un conductor de tierra o conductor de protección. Y aquí tenéis ya la línea trifásica. Ahí tenéis ya la línea trifásica dibujada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dibujar ahora un circuito de fuerza habitual, un circuito de fuerza que no tiene mucho secreto, que va a estar formado por un interruptor magnetotérmico como elemento de protección frente a cortocircuitos, por un relé térmico como elemento de protección frente a sobrecargas, y un contactor como elemento de maniobra. Bueno, pues lo primero, vamos a buscar estos componentes y vamos a insertar estos componentes en el escenario. Bueno, pues vamos a buscar los interruptores magnetotérmicos
Vamos a ver, hacemos clic aquí y aquí tenéis varios elementos, entre ellos un interruptor magnetotérmico de 3 polos, es decir, el ideal para un motor. Bueno, pues lo insertamos en el escenario. Para librarme de él, hago clic en la derecha del ratón. Bien, bueno, fijaros que en este mismo apartado de componentes, también tengo aquí el relé térmico. Por tanto, vamos a hacer clic en el relé térmico y lo vamos a bajar aquí. Perfecto. Bueno, un poco más hacia arriba. Bien. Bueno, pues ya tengo los elementos de protección. Vamos ahora a los elementos de maniobra. Los contactores van a estar aquí. Pues hacemos clic y seleccionamos un contactor trifásico. Pues aquí tenemos ya un contactor trifásico y lo situamos. Y finalmente pues necesitamos un motor. Bueno, pues un motor trifásico y lo situamos aquí. Ahí está. Por tanto, ya tenemos los 3 componentes sobre el escenario. Los 3 componentes sobre el escenario. Los 4 componentes incluyendo al motor. Bien. Bueno. Bien, ahora tendríamos que hacer lo siguiente. Por un lado, tendríamos que dibujar los cables de conexión, es decir, todos los conductores de conexión entre estos componentes y entre los componentes y la línea. Bien. Posteriormente tendríamos que poner nombre a los componentes y ya tendríamos dibujado el circuito. Bueno, vamos a introducir un componente más que es el borne de conexión. Bien, me refiero a que normalmente estos tres elementos físicamente van a estar dentro de un cuadro de maniobra y protección. Y el motor eléctrico, obviamente, el componente que ahora tenéis en rojo, el motor eléctrico, lógicamente va a estar fuera de ese cuadro. El motor eléctrico va a estar, pues en una tubería. Si se trata de una bomba, pues va a estar empujando la circulación de un circuito hidráulico. Si se trata de un compresor de frío, va a estar, probablemente al lado de la unidad condensadora, etcétera. En cada caso, el motor eléctrico va a tener una ubicación. Lo que está claro es que el motor eléctrico obviamente no va a estar físicamente conectado dentro del cuadro de protección. El cuadro de protección estará empotrado en una pared y allí estarán los elementos de protección y de maniobra, pero no el motor. Por tanto, para realizar la conexión eléctrica, vamos a hacer ahora un poco de zoom. Para realizar la conexión eléctrica entre el cuadro de conexión y el motor, necesitamos que el cuadro de conexión tenga unos elementos de tipo borne, tenga un bornero. Bueno, pues vamos a dibujar aquí, vamos a buscar los bornes y los más adecuados que tenéis. Los bornes más adecuados que tenéis para realizar los circuitos de fuerza y mando son estos bornes. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahí tenéis los bornes. Bien, normalmente estos bornes se llaman U, V y W. Por tanto, hacemos doble clic en uno y le ponemos en mayúsculas la U. Doble clic en otro, la V. Y doble clic en otro, la W. Y finalmente al de tierra, pues le podéis poner tierra. No pongáis una T para tierra, poner doble T. O podéis poner PE, que significa en inglés Point of Earth, punto de tierra. Entonces, en ese sentido podéis poner lo que queráis. Y los bornes ahora los situamos aquí. El U, el V, el W y tierra. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, alguien puede pensar que si a los bornes de conexión entre el cuadro y el motor ya los llamamos U, V y W, pues la numeración que por defecto nos aparece en el motor, pues queda fea. Bueno, pues la podemos quitar, hacemos doble clic en el motor, despinchamos los bornes del motor y al motor lo llamamos M1. Y fijaros que ya el motor aparece sin el nombre de sus bornes en su caja de bornes. Bien, bueno, para unir esto ahora podemos utilizar o bien cable individual o bien una línea trifásica en conexión vertical. Por tanto, fijaros, podemos hacer aquí clic y podemos unir así. Bien, aquí resulta
muy importante, me resulta muy importante cuando unimos los componentes cuando unimos los componentes entre sí con cable, resulta muy importante que los cables de conexión, los conductores, nunca se monten encima de los componentes. Y esto resulta muy importante no de cara al dibujo, que el dibujo va a tener una estética parecida, sino resulta muy importante de cara a la posible simulación que vayamos a hacer más tarde del circuito. Es un detalle muy importante. Bien, como todavía tengo el componente, en este caso no, bien, pues ahora entre el relé térmico y el contactor, como todavía tengo el componente ligado al cursor, ahora entre el contactor y el magnetotérmico, y finalmente ahora tendría que unir los bornes de entrada del magnetotérmico con la red. Bien, bueno, esto puede hacerse de dos formas. Una primera forma sería pues utilizar, puesto ahora que tenemos diferentes longitudes, una primera forma sería utilizar un cable simple. Podríamos hacer clic aquí y utilizar un cable simple de fase e ir uniendo de esta forma a la fase 1, a la fase 2 y a la fase 3. Se podría hacer así perfectamente. Bien, KDesimu, el programa nos aporta otra solución, que sería hacer clic en este botón. Fijaros, lo voy a hacer ahora fuera. Y esta solución, fijaros que nos aporta una línea trifásica en conexión vertical con distintas longitudes. Es decir, sería ideal para haber hecho esta conexión a la vez. Viene preparado para esto. Bueno, yo no lo usé, por tanto, ahora borramos. Bien. Bueno, pues ya tenemos las conexiones hechas, a no ser el cable de conexión o cable de tierra. Vamos a tirarlo, por tanto, en dos veces. Cogemos el cable de tierra, vamos a tirarlo hasta aquí, por ejemplo, ir un poco hacia arriba y finalmente hasta ahí, y ya está. Muy bien, bueno, pues casi tenemos ya un circuito de fuerza hecho. Finalmente vamos a poner nombre a los componentes, un poco de zoom. Vamos a llamar al interruptor magnetotérmico de protección del motor, vamos a llamarle elemento F1. Vamos a llamar al contactor, puesto que es el contactor de maniobra del motor 1, vamos a llamarle KM1. Y vamos a llamar al relé térmico elemento de protección F2. El motor ya en su momento lo llamamos motor M1. ¿De acuerdo? Luego ahí tenemos ya puestos los nombres a los componentes, nombres habituales y nombres típicos que se utilizan en los esquemas de circuito eléctrico, en los esquemas de automatismos. Bueno, finalmente vamos a añadir más datos a los componentes. Por ejemplo, los interruptores automáticos vamos a añadir, pues, para el interruptor automático F1 magnetotérmico, vamos a añadir, pues, el tipo de curva y el calibre. Por ejemplo, supongamos que sea un D10, supongamos que sea un interruptor de curva tipo D y de calibre 10 amperios. Bueno, pues aquí en este menú horizontal tenéis un cuadro de texto y vamos a ponerle 10. OK. E insertamos de 10 aquí. Si lo queremos mover, pues lo movemos y lo situamos ahí. Bueno, bien, supongamos que la intensidad nominal del contactor sean, pues, 25 amperios. Bueno, pues 25 amperios al contactor. Bien, supongamos que vamos a hacerlo antes con el motor. Supongamos que el motor tenga una corriente nominal de 8,2 amperios. Bueno, pues 8,2 amperios, corriente nominal del motor. Y para un motor de 8,2 amperios, pues obviamente tendríamos que elegir un relé térmico que pueda ser ajustable a 8,2 amperios. Bueno, pues por ejemplo, imaginar uno ajustable entre 6 y 9 amperios. Suponer que existe un interruptor así y que nosotros, evidentemente, si su rango de ajuste de corriente es entre 6 y 9 amperios, pues obviamente, como es lógico, lo ajustaremos más o menos a 8,2 para que represente una protección fina, mediante una protección fina para sobrecargas. Bueno, bien, bueno, pues aquí lo dejamos de momento. Termina esta primera parte, donde acabamos de dibujar, pues, un circuito de
de fuerza, es decir, el circuito de fuerza donde está el motor con sus elementos de protección y de maniobra.